Bueno, Libertad 7 es una compañía que se fundó en 1946 por mi abuelo, por tanto acabamos de cumplir 75 años y pertenezco a la tercera generación, a esa que dicen que se carga las empresas. La misión lo que ha hecho Libertad 7 desde su fundación ha sido promoción inmobiliaria e inversión financiera, si bien desde hace unos años pues diversificamos también en el área turística. La misión, por tanto, de Libertad 7 es desarrollar actividades de inversión financiera y gestión inmobiliaria y turística que procuren la pervivencia de la empresa con una rentabilidad adecuada. Con esto lo que queremos es hacer énfasis, aparte de nuestras actividades, en la palabra empresa, por oposición, digamos, a negocio, y a una rentabilidad adecuada en el sentido de una rentabilidad sostenible en todos los sentidos de la palabra. Y, por tanto, volcada en sus grupos de interés, pero también en los accionistas, como es lógico, y como uno de los grupos de interés. La compañía cotiza en bolsa desde 1980. De hecho, mi padre fue uno de los impulsores de que el Bolsín valenciano se transformase en la Bolsa de Valencia, y desde febrero del año pasado cotizamos en el mercado continuo de la Bolsa española. El accionariado de la empresa está dividido, es muy fácil. El 33% lo tiene una empresa familiar, el 24% la Fundación Libertad 7, a la que Alejandro ha hecho alusión hace un momento, el 23% lo tenemos la familia directamente y luego hay una autocartera de un 5% y el resto es free float. Es decir, no sabemos quiénes son los accionistas. Eso es alrededor de un 15, un 16%, va fluctuando porque al estar la compañía cotizando, pues igual vamos comprando y vendiendo, no directamente, sino a través de un asesor que lo hace. Inicialmente, la mayoría de accionistas externos eran propietarios del suelo en el que se construyó Porsa Playa. Porsa Playa, la Marina al norte de Valencia, la Marina al norte de Valencia se desarrolló enteramente por nuestra empresa y inicialmente lo que se hizo fue un intercambio de 1 metro cuadrado de suelo, eso era un cañar, 1 metro cuadrado de suelo por una acción, con la promesa de que la compañía estaría cotizando y, por tanto, los accionistas tendrían liquidez para deshacerse de las acciones si es que querían deshacerse de ellas. Luego, digamos, el grupo accionarial inicial no familiar o no conocido eran propietarios del suelo de Porsa Playa. Esto hizo que yo desde que empecé a trabajar en una compañía cotizada, luego para mí no es anormal. Quería comentar también que nosotros no tenemos protocolo de familia, ni tenemos tampoco consejo de familia, porque al final es que pues pensamos que no es necesario, aunque en algún momento pues probablemente tengamos que poner alguna regla en tanto en cuanto las siguientes generaciones se vayan a querer incorporar a la empresa, cosa que por el momento dudo bastante, pero bueno. Y luego lo último que quería comentaros es que lo que hicimos a la muerte de mi padre fue repartirnos las responsabilidades entre los hermanos. Es decir, un hermano mío lleva la fundación y principalmente el Museo de los Soldaditos de Plomo y todas las actividades culturales de la fundación. Otro hermano mío y mi madre llevan todo lo que es las empresas patrimoniales, el patrimonio de la familia, y yo llevo Libertad 7. De manera que todos nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad frente al resto de la familia, pero nos dejamos actuar o gestionar como nos parezca más oportuno y nos rendimos cuentas en los consejos patronato o otros consejos que tenemos, o sea, que existen y que se reúnen con frecuencia. Y por encima está mi madre, que es la presidenta de todo y es la jefa y la que pone orden y la que pone equilibrio en todo. Y yo creo que con eso más o menos tenéis un cuadro escénico. Muy buena introducción, Agnès. Alfredo, tu turno. Bueno, yo, Alejandro, tengo que empezar por matizar, no todo, como todo lo que has dicho, pero alguna cosa sí. Me voy a permitir matizar lo del crecimiento sostenido, porque nosotros en la construcción estamos en un negocio cíclico y crecemos y decrecemos de forma sostenida. O sea, se decrece de forma sostenida. Entonces nosotros,
sí que es verdad, no tengo una exposición tan amplia como la de Añés, pero si tengo que hacer una pincelada de Pavasal, ahora que estamos en días futbolísticos, Pavasal juega catenacho. Y somos de gestión prudente y de no estirar más el brazo que la manga y de cuidar que no nos marquen muchos goles. Y aún así, pues juegas catenacho, te marcan goles y a veces te eliminan. De hecho, no hay ningún italiano en semifinales de Champions, ¿no? Entonces nosotros no estamos en panorama nacional, no. Nosotros perfil bajo, sin hacer ruido, intentando pasar desapercibido, aunque hoy esté yo aquí. ¿Vale? Pavasal viene del Bache. ¿Vale? Mi abuelo en el año 43, desde una destilería de productos químicos que había en la avenida del Puerto, pues arregló un bache con alquitrán y venimos del Bache a la calle, de la calle a la carretera, de la carretera a la autovía y de la autovía un montón de cosas y el Bache. ¿Vale? Nosotros no podemos perder de vista que venimos del Bache y que los baches son muy importantes para Pavasal y ya aprovecho para disculparme porque Valencia está llena de baches, pero nosotros somos de eso corresponsables. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, Pavasal la funda nuestro abuelo José Luis, padre de mi tío José Luis, en el año 43. En la primera fase, que yo no recuerdo, pues supongo que estaría todo junto. La Junta, el Consejo, pues todo agregado. En la segunda generación de la compañía, mi padre y mi tío José Luis, pues la llevaron mano a mano, ¿vale? Donde yo creo que ahí, pues no existía Junta como tal y el Consejo de Administración era lo mismo que el Comité de Dirección. Y hace pues ya 12 años cogimos más la rienda de la tercera generación e implantamos pues, una junta que se reúne todos los años, no para hablar de otras cosas, sino para hablar de Pavasal, un consejo diferenciado del comité de dirección y nosotros estamos, no sé, la familia está representada en la dirección, por no hablar del comité de dirección, la dirección el capital en una tercera parte. O sea, una tercera parte del capital está en el día a día de la empresa, 2/3 partes están en el Consejo de Administración y, evidentemente, la Junta está pues, todos los accionistas. Pavasal era de 6 hermanos, murió mi tío Joaquín hace pues, 15 y heredaron sus hermanas, sus hijas, ¿vale? Entonces tenemos 5 accionistas de segunda generación, 3 accionistas más o menos relevantes de tercera, perdona. Y luego tenemos 5 accionistas que tenemos una acción, ¿vale? Y como es mi caso, pues los quería traer también aquí a la palestra, si no, no eso incluiríamos. Porque nosotros, para venir a la Junta, uno tiene que tener una acción que se la tiene que buscar, o se la da su padre, su tío, pero aquí no se puede venir a la Junta si uno no tiene acción. Que los derechos de los accionistas pues son unos de forma individual, que dependerán de la participación que uno ostente en la sociedad y de los estatutos de la misma, y los derechos de la Junta, que evidentemente todos los accionistas agrupados pues tienen mucho más derechos que de forma individual. Entonces, digamos, hay que distinguir, es que los accionistas todos juntos, todos los derechos. Ahora, de forma individual, pues hay que analizar ya qué participación tiene uno y qué derechos le otorgan los estatutos y las leyes. Y luego matizar un poco que normalmente los derechos de los accionistas, como casi todos los derechos, yo ya he dicho que era ingeniero Alejandro, suelen lindar contra otros derechos. Es decir, al final, sí, una parte linda contra las obligaciones de la compañía o del equipo gestor, pero normalmente, digamos, el derecho de un accionista suele lindar con el derecho de otro accionista. Entonces, hay que enumerarlos o no, pero sobre todo matizar que normalmente hay que defender los derechos de los accionistas, bueno, pues en una proporción razonable para que ningún accionista invada al otro, pienso yo. Nosotros, pues, no sé, respetamos los derechos de los accionistas, como no podía ser de otra manera, con una actitud de pretender pues, resolverle los problemas al accionista, los que tenga. Y no puedo decir tampoco mucho más, porque no nos hemos visto en bretes de tener que esgrimir, oye, yo esto me lo arreglas porque tengo derecho, no, tengo un problema, pues te lo arreglo. ¿Tienes derecho a que te lo arregle? Pues no lo sé, no vamos a entrar en que uno tenga derecho. Entonces, ¿se respetan? Sí, porque nadie ha dicho lo contrario. No sé, diría yo.
Pero vosotros, por ejemplo, me comentasteis que, bueno, has comentado hace un momento que hace 12 años estructurasteis la Junta de Accionistas. Si puedes extenderte un poco más en el por qué hicisteis todo eso o cómo funciona, ¿no? Cómo se establece el funcionamiento de... O sea, nosotros pusimos la Junta, pues, bueno, vino en parte pues por el cambio generacional en la casa, por unas necesidades de transparencia y, no sé, y unas necesidades, y hablo ya en el plano personal, pues de que la Junta elija, no sé, en plaza pública, entre comillas, al siguiente equipo gestor. O sea, no basta con que, yo qué sé, no sé, mi tío José Luis o mi padre confíen en mí. Pues no, hace falta pues ahí que todo el mundo, pues, o en Mónica, ¿no? Pues nos pongamos ahí y que la gente se evidencie que la Junta, no sé, elige al siguiente Consejo de Administración. No me acuerdo cuándo, creo que nosotros entramos en el Consejo en el año 8, me parece, o en el 9, ya no me acuerdo. Pues bueno, pues eso se tiene que hacer no por los pasillos, sino en una sede que es el mismo pasillo, pero vamos a juntarnos aquí ahora y hablamos de eso. Y teniendo a todos presentes. Si nosotros todas las juntas que hemos hecho siempre han sido universales, aunque hayamos tenido que hacer alguna trampa de firmar alguna cosa, imitando la firma de otro en otro momento o lo que sea, pero todo eso siempre han sido juntas universales. Igual a partir de ahora las hacemos ahora convocadas para no tener que... Pero todas las juntas siempre han sido universales. Muy bien. Agnès. Yo, como os he dicho antes, al haber vivido siempre una empresa cotizada, la transparencia es que va incluida en el lote. Entonces, el hecho de tener que institucionalizar la gestión, ¿no? el gobierno de la empresa conlleva que necesariamente tenemos que rendir cuentas cada trimestre, necesariamente tenemos que tener unas determinadas estructuras, tanto de consejo como de junta general y demás, que hacen que todo esto pues vaya más o menos rodado. Es decir, como es obligatorio y pensamos que debemos seguir cotizando en bolsa y pensamos que eso es bueno y que es bueno para nuestra empresa y que es bueno para el conjunto de la empresa y de la familia, pues digamos que esa serie de obligaciones conllevan a esa transparencia que, digamos, si se toma en sentido positivo, lo que hace es generar confianza. Entonces, al final, quizá distinguiría entre dos tipos de accionistas. Como os he dicho al principio, no es porque tengan un trato distinto, sino porque unos están sentados en el Consejo de Administración y otros no. Con la gran diferencia de que ninguno de ellos lleva la gestión y yo sí, o al menos soy responsable de ella, no la llevo yo, evidentemente, la llevamos todo el equipo. Entonces, en este, digamos, ejercicio de transparencia más o menos permanente, el Consejo de Administración, en el que está presente, como os he dicho, el 85% del accionariado, se reúne todos los meses y a ese consejo recibe la información que se va a tratar con una semana de antelación y es una información amplia y suficiente para tener conocimiento de la marcha de la empresa y del tema específico que vamos a tratar en ese consejo, porque tratamos un tema monográfico, por así decir, en cada sesión. Entonces, entiendo que el 85% del accionariado primero comparte las grandes decisiones, puesto que yo, en nombre del comité de dirección, las llevo al Consejo de Administración, pero que los accionistas minoritarios están informados al menos trimestralmente por, como os decía, la información que rendimos trimestralmente a la CNMV, que por cierto ahora solo estaríamos obligados a hacerlo semestralmente, pero pensamos que es bueno mantener el hábito y total, ya lo tenemos, ya está procedimentado así, no es mucho más complicado dar cuentas, o sea, rendir cuentas trimestralmente. Entonces, por una parte, el accionista que no está en el Consejo tiene información económica trimestral, tiene información puntual en cuanto a anuncios, hechos relevantes y demás, por lo que os decía, porque al estar cotizado pues tienes que informar de determinados cambios que haya en la empresa y que están bastante tasados. Obviamente hacemos una junta general anualmente que además procuramos hacer
tanto en un horario como en un día que sabemos que a la gente que trabaja le venga bien. O sea, intentamos fomentar que los accionistas vengan a la Junta General, porque al final nuestra obligación como ejecutivos y como Consejo de Administración es rendir cuentas al menos una vez al año a todo el accionariado. Y después hacemos reuniones con accionistas cuando nos las piden, y obviamente teniendo mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con información privilegiada y demás, porque también, digamos, hay ciertas limitaciones. Entonces, aparte de eso, nuestra página web tiene una sección obligatoria por cotizar en bolsa, una sección dedicada a inversores y accionistas, aunque es verdad que colgamos mucha más información de la que es obligatoria. Y yo lo que me he ocupado, y además bastantes de esos documentos procuro redactarlos personalmente, es que los documentos se entiendan. Es decir, una memoria de una compañía, yo soy de letras, yo he estudiado Derecho, o sea que algo de contabilidad sé, pero las memorias son un poco infumables. Con perdón, Antonio, que te estoy viendo. Las memorias no se entienden, y ya si encima tienes que contabilizar en IFRS, en normas internacionales, es aún más complicado, porque las normas de valoración son distintas y no sé, yo tampoco acabo de encontrarles demasiada lógica, con lo que imagínate, con perdón, un señor de Alboraya que es mi principal accionista minoritario, y no lo digo, no es por menospreciar al señor de Alboraya de ninguna forma, sino porque creo que es mejor explicar las cosas en Román Paladino. Entonces, para eso usamos el informe de gestión. Nuestro informe de gestión es bastante largo y ese es el que escribo yo todos los años, y ahí explico qué hacemos, qué no hacemos, lo que vamos a hacer, dentro de los límites, obviamente, de lo que la lógica o la razonabilidad y la prudencia dictan, pero procuro que se entienda. Entonces, hacemos el informe de gestión y un informe de responsabilidad social, que también llevamos haciendo desde hace 15 años, que explica la otra parte. Es decir, las empresas no son solo números, son también personas, son también equipos, son también estrategias, es también el medio ambiente, la innovación, en fin, todo lo que explicamos en ese informe de responsabilidad social. Entonces, digamos que intentamos ser todo lo transparentes que podamos ser, intentamos fomentar que los accionistas minoritarios, porque los mayoritarios tienen que venir por obligación, pero que los accionistas minoritarios puedan venir a las juntas. Doy todas las explicaciones necesarias, y si aún hay más dudas o aún hay algún accionista que quiera contactar con nosotros, tiene a través de la página web un botón súper fácil, otro botón de contacto, el teléfono. No tenemos oficina de relación con accionistas porque no tenemos volumen suficiente y sería, con perdón, un dispendio, pero sí que atendemos a través de la Secretaría Jurídica o yo misma, si es otro tipo, depende del tipo de cuestión, las peticiones de los accionistas. Entonces, para mí la transparencia, primero, es innata, y segundo, creo que es necesaria para prevenir conflictos. Y entonces, esa es un poco mi filosofía de gestión y de abordar las relaciones con consejeros y accionistas. Entonces, a mí me gustaría que vosotros intentaseis, ya repito, sin hablar de obligaciones del accionista, que intentaseis describir para vosotros qué significa o qué significaría que un accionista sea o se comporte de una manera responsable en el caso de la empresa familiar. ¿Vale? Si queréis, volvemos a invertir. Como he explicado antes, la misión de Libertas conlleva la palabra perdurabilidad. Entonces, para mí, una decisión responsable de un accionista o de un consejero es la que tiene, digamos, dos características. Primero, que anteponga el interés de la empresa a su propio interés, cosa que es muy complicada de hacer y que según qué circunstancias aún se complica más. Y segundo, que la decisión que tome tenga en cuenta esa prudencia o esa necesidad de perdurabilidad. Entonces, es decir, que no se pueden tomar, o que para mí sería irresponsable tomar decisiones cortoplacistas o por un cabreo o sin reflexionar excesivamente, y sería irresponsable tomar una decisión egoísta. Y eso es muy complicado de hacer, pero creo que son valores que hacen o
o esa definición de responsabilidad hace que la empresa esté unida y en principio vaya a seguir funcionando. Hay no distintos grados de responsabilidad, porque yo creo que los dos principios que he mencionado deberían aplicarse a todos los accionistas, pero es verdad que los accionistas que están representados, que están en el Consejo de Administración, es que tienen que tomar muchas más decisiones y, por tanto, pues van a tener que aplicar estos principios más veces. Pero bueno, como has dicho, efectivamente, los accionistas no tienen obligaciones no sé, en el plano mercantil, ¿vale? Solo tienen derechos. Pues un accionista responsable lo que tiene que hacer es ejercer esos derechos con responsabilidad. Sería un poco mi manera de entender esto. Donde sí creo que en el ámbito de la empresa familiar el accionista tiene mucha responsabilidad en el plano familiar. Es decir, pues llevarse bien con el resto de accionistas, no reñir, y no sé si tiene algún problema, pues decírselo a su primo, y no sé, no permitir que la gente pues critique a la familia así, porque sí, oye, es que tu primo, no sé qué, mi primo iba todas las mañanas y hace lo que puede. Pues yo qué sé, si alguien tiene un problema, creo que eso pasa en las empresas familiares, lo pasa en Pavasal y no pasa, yo qué sé, no sé, en Libertas, pero en Telefónica. Un accionista no puede coger a Payete y ponerlo, ¿no?, de vuelta y media, pero aquí pues sí que pueden coger al primo y decirle, oye, esto me parece bien, malo, regular. Pues como tienen no sé si ese derecho, pero esa posibilidad de poner al primo cara a cara, pues es lo que tienen que hacer y no pelar al primo, digamos, por los pasillos, las fiestas o las piscinas. Y al revés, y nosotros, pues oye, mira, es que aquí estás tú todo el día, bueno, sí, y pues el resto no, pero que no pasa nada, que está así. Digamos, yo creo que hay que respetarse, ¿no? Eso para mí me parece que es una obligación. De todas las obligaciones que tienen los accionistas, que son bastantes y es muy importante, es no reñir. Dice, ¿alguna más? Esa es importantísima, Alejandro, no reñir. Entonces, ¿alguna más? Pues esa, que es muy importante, no reñir. Porque parece que, no sé, en nuestra familia igual eso parece fácil, pero todos tenemos conocidos y amigos o no sé qué, que dices, bueno, aquí, ¿por qué no hay ese entendimiento? Entonces, aunque parece fácil, igual no es tan fácil. Entonces, no conviene despistar mucho al accionista con otro tipo de responsabilidades y que se olvide de eso. Es un poco una, sí, una opinión. Y luego, nosotros es que Añés hablaba un poco de la dualidad de los intereses de los accionistas y de la empresa, y anteponer los intereses de la empresa ante los de los accionistas. Yo que he hablado mucho con mi padre sobre esto, pues, y al final, o nosotros en nuestro caso, son los mismos intereses. O sea, no hay una diferencia de intereses entre el accionista y nunca nos hemos visto en ese brete, ¿no?, de playa a montaña. No. O sea, es todo lo mismo aquí. Yo es que sí que lo he vivido. Yo lo viví hace 40 años, casi, cuando empecé a trabajar. Yo no había empezado a trabajar aún. Una parte de la generación anterior se quiso separar de la empresa, se separó. Entonces, yo sí que he vivido ese conflicto, ¿sabes? No, pero, o sea, nosotros no hemos vivido ningún conflicto de quererse separar, pero hemos abierto la puerta. O sea, aquí cuando, en este ciclo que decíamos antes, pues acaba el ciclo, ya sabemos que de la crisis pasada no nos matamos, pues, no sé, aquí hay una parada, el tren ha parado en una estación, el que quiera bajarse se puede bajar. Sí. Y no sé, se lleva su vagón, evidentemente, por favor, claro. Y hay unos que van para un lado y otros para otro. Y yo creo que abres la puerta y la gente pues no se baja. Y esa es la manera un poco de decir, si luego ahora el tren se la pega, pues dice, me podrán decir, ¿te la has pegado? Y yo les diré, sí, pero te podías haber bajado. No, te digo que yo lo he vivido, pero porque una parte de la familia, de una hermana de mi, bueno, una rama de mi familia, prefería dirigir sus propios negocios. Digamos que había una especie de conflicto entre quién iba a ser el líder de la compañía. Y entonces eso se dirimió de la forma que se dirimió, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que, digamos, la responsabilidad del accionista es no reñir, totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces, digamos, la forma en que,
o los instrumentos que nosotros hemos puesto en marcha o las herramientas para prevenir eso, para prevenir los conflictos, están en gran parte ligados al hecho de tener consejeros independientes. Entonces, vuelvo a decir que somos compañía cotizada, que tenemos obligación de tenerlos, pero es verdad que los teníamos antes de que fuera obligatorio y que creo que la labor de esos consejeros independientes, si de verdad lo son y de verdad se toman en serio su trabajo, es esencial para prevenir conflictos en la familia. Por ejemplo, yo no me pongo el sueldo a mí misma, ni al resto del comité de dirección, ni liquido mi bonus anual, ni me pongo el bonus a largo plazo, ni no sé qué. Todo eso lo hacen los consejeros independientes, que es gente que tiene experiencia en el tema, que sabe cómo hacerlo, que sabe cómo explicarlo, que hace su benchmarking, no sé qué. Entonces, eso previene un conflicto muy habitual en las empresas familiares, que es, tú estás en la gestión, estás cobrando no sé cuánto y yo solo cobro dividendo. Entonces, para mí eso es muy importante. Los consejeros independientes, en gran parte, promueven el tener un plan de sucesión en la familia que está escrito. O sea, que por lo menos está pensado y está escrito. Y así otra serie de cosas que lo que hacen es intentar prevenir que no se produzca el conflicto, o al menos que cuando se produzca la situación esté pensada con antelación. ¿Sabes? Entonces, creo que al final hay herramientas. Como he dicho antes, no tenemos protocolo familiar. Hay muchas empresas que previenen todo este tipo de cosas con un protocolo. Yo, con perdón, creo que no lo previenen, porque, pero bueno, eso es otra historia y es otro desayuno. Pero... No, es la segunda parte de este desayuno. Ah, bien. pero me quiero decir que teóricamente no teníamos que meternos en eso, pero creo que ese papel, ¿sabes?, de poner, de que haya terceros que están en la empresa, pero están fuera, o sea, ni están en la gestión, ni son de la familia, pero se saben lo que pasa y se saben quién es quién, qué papel hace cada uno y cómo funciona cada uno. Hacen una especie de, no diré de árbitros, porque están involucrados, luego no son árbitros, mediadores, pero sí que ayudan, sí que es una herramienta muy útil para, por lo menos, prevenir conflictos. Alfredo, sí. Yo solo quería hacer dos matices. Uno, que yo hablaba de no reñir y no sé, y nosotros no estamos en ese escenario, pero separarse no es reñir. Es decir, lo que uno puede separarse sin reñir, pues hay que separarse, pues, no sé, ya está. Entonces, ese es, digamos, el matiz ese de no reñir. Nosotros tenemos dos consejeros externos. Pues, no sé, nuestras condiciones, eso Mónica se lo sabe mejor que yo, pero nuestras condiciones, no sé, económicas, cumplirán, se publicarán en no sé en qué hoja de todas las que se ponen ahí, de una junta extraordinaria para retribución del consejo separada, ordenada por orden alfabético, en fin, todo eso como se corresponda. Yo tengo una hoja, digamos, que me hacía mi tío José Luis, ¿vale? Y el año pasado la renovamos y la puso mi padre. Y yo creo que, o sea, los externos, si tuvieran que decir por nuestras condiciones, los externos nos pondrían las condiciones superiores a las que tenemos. Y creo que eso es, pues, la mejor manera de evitar líos. Dice, bueno, igual, eso lo dices tú, que como tienes, lo que sea, la casa pagada y no sé qué, pues igual sí. ¿Vale? Y somos, pues, pero la mejor manera de prevenir un conflicto es que alguien venga, oye, que me revisen el sueldo. Dice, muy bien, pues si viene alguien te lo revisa, te lo sube. Pues, a ver si vuelven a mandar un externo a que revise algo. Yo también quiero, sí. Pues eso es lo que vengo a decir, que el externo, no sé, si vienen los externos no preguntan, no intervienen en eso, intervienen en otras cosas. Pero en esas condiciones no, porque si no, don Ramón, pues imagínate don Ramón poniéndonos el sueldo, pues nos destaca. Pues, está. Pero es interesante que efectivamente los accionistas, sobre todo lo que tienen son derechos, ¿eh? Y hay que evitar en la medida de lo posible los conflictos entre accionistas y lo que decías, no reñir y respetar al otro, la lealtad, ¿eh? Son aspectos fundamentales, pero claro, al final cada uno es un inversor que puede tener sus propios intereses egoístas, ¿no? Que son legítimos también por otro lado. Es decir, oye, pues yo quiero que esta inversión esté controlada por esta rama familiar, o quiero que esta inversión esté, o que determinada persona de mi rama familiar esté involucrada o sepa lo que se está haciendo en el día a día. O sea, estas cosas pasan, a lo mejor no en vuestros casos, pero pasan en muchos casos, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que pretendemos poner aquí encima es que, claro, lo ideal es que no riñan, pero que los conflictos
son inherentes a las relaciones sociales, es decir, que se dan. Entonces, ¿cómo los podemos prevenir? ¿Cómo los podemos prever? ¿Cómo podemos moderar esos conflictos de manera que no acaben teniendo una repercusión negativa o bien en el negocio o bien en la familia, ¿no? Es decir, claro, nadie quiere que su familia esté peleada, no es agradable. Habrán muchas familias peleadas, pero yo no se lo deseo a nadie, es decir, y en mi familia menos todavía, ¿no? Entonces intento buscar qué mecanismos podemos poner en marcha para que, primero, el accionista sepa cuáles son sus derechos y cuáles no son sus derechos, porque también es importante, y que además haya canales para que uno sus intereses legítimos los pueda defender y los pueda manifestar, ¿no? Es decir, me ha parecido muy bien que es lo de decir, aquí no se trata de que el accionista se entere. Y para eso harán falta un folio bien explicado, en Román Paladino que decía, y bueno, que se entere. Y nosotros vamos igual un paso más allá. ¿De qué se quiere enterar? Porque igual no es del balance. Igual es, yo qué sé, de qué iniciativas de I+D está asumiendo la compañía, o lo que sea, o cómo estamos en el entorno, o no sé, o qué va a pasar mañana. Pues al final, intentar averiguar en la Junta qué le interesa al accionista y contarlo y prepararlo para la próxima Junta, de manera que el accionista se vaya a enterar, ¿no? O sea, yo creo que esa es voluntad de entendimiento. Y para hacer para que haya buen ambiente, pues me parece más importante que delimitar los derechos. Estos son sus derechos y otros no, porque al final dicen, no, este derecho no lo tienes. ¿Por qué no tengo yo ese? Pues voy a ponerme muy aquí en el derecho. Pues igual no es el camino. Yo creo que es importante, pues no sé, hacer por ir a la comunión de tu sobrina. Intentar ir en Navidad, después de no sé qué, a casa de tu tía que organiza una merienda. No sé, estar atento de qué problema tiene no sé quién y qué problema tiene no sé cuántos. A mí ese ámbito familiar, en la cátedra de empresa familiar, me parece que es donde están las grandes obligaciones de los accionistas. Más que en ejercer los derechos. ¿Es más responsable el accionista que mejor ejerce sus derechos? Pues yo creo que no. Creo que es más responsable el accionista que cuida de lo otro, porque tú has dicho, dices, hombre, es que nadie lo quiere, ¿no? Nadie quiere reñir, no, pero hay organizaciones que riñen, organizaciones que no. Dice, hombre, los conflictos siempre va a haber, o no. De hecho, hay que prevenirlos. Pues no es que digan, no, la muerte es segura, pero el conflicto no. No, el conflicto seguro no es, vale, pero no es improbable, O sea, puede pasar, ¿no? Bueno, no sé. Pero sí, pero efectivamente, un poco... Si me permites, en el modelo que yo os he explicado hay digamos, dos patas que me parecen importante recalcar. Por una parte, la involucración suponiendo que no tuviésemos accionistas externos, me da igual, pero la involucración de mis dos hermanos, que ninguno de ellos tiene nada que ver con la empresa, ni tal, la involucración en el Consejo de Administración y al revés, es decir, mi segundo hermano y yo estamos en el patronato de la fundación y los dos que no estamos en la parte patrimonial estamos en el consejo de la empresa patrimonial, el consejo o en la reunión que hacemos sobre eso. Entonces, al final, que cada uno de nosotros esté involucrado en esas tres patas con un rol distinto es importante y al mismo tiempo que cada uno de nosotros sienta que la pata que está llevando es importante para el resto de la familia. Entonces, al final, si las tres ramas llevan un tema o una pata en concreto y son responsables frente a las otras dos de lo que están haciendo y al mismo tiempo los demás nos involucramos, no somos responsables, pero sí nos involucramos en las otras patas que llevan mis hermanos, pues creo que eso, digamos, le pone aceite a ese no reñir o a esa relación familiar que no sería igual si pues ya te apañarás y búscate trabajo o dedícate a otra cosa en la que yo no tengo nada que ver ni quiero saber nada, ¿sabes? Hombre, nosotros en eso tenemos mucha suerte, y no sé, porque en la generación anterior pues tenemos de todo, no sé, y esto pues tenemos, yo que sé, mi tío José Luis que se ha dejado la vida en la empresa. ¿Vale? No sé, voy corriendo mi padre que se ha dejado media vida.
porque tenéis pues, un rato y otro rato, porque eso, pues yo creo que mi tío ha sabido distinguir menos que mi padre, que ahora estoy aquí, ahora estoy allí. Tenemos a mi tío Joaquín, que estuvo en Pavasal y luego pues dejó de estar en Pavasal y montó su proyecto empresarial. Tenemos a mi tío Javier, digamos, hasta ahora catedrático de universidad. Prestigioso, por cierto. Prestigioso. Luego tenemos dos tías, una que estuvo, bueno, que está ahora en América y ha vivido en América, y mi tía María José, pues que toda gente formada y que han hecho vidas distintas. Y todas absolutamente, por favor, respetables. Entonces, o sea, no todos los accionistas tienen que estar, no sé, con un quehacer en el ámbito de la compañía, ni muchísimo menos. Yo creo que para nosotros pues es muy importante. O sea, nuestro pacto social, luego íbamos a hablar, ¿no? Pero es que los que estamos trabajamos y los que no están dejan trabajar. Y ese es el acuerdo de aquí. El día en el que pues aquí los que estamos trabajando no trabajemos, pues levantarán, oye, tú estás incumpliendo porque aquí tú estás para trabajar, no estás para no trabajar. Y al revés, oye, tú no estás aquí, pero me dejas trabajar. Pues. Entonces, nuestro pacto un poco es ese. Nosotros no nos vemos necesitados de tener una ubicación o un ámbito en el que uno se desarrolle para ser, no sé, un primo de primerísimo nivel. Un poco el planteamiento que yo os quería hacer es este, ¿no? Es decir, cómo en el ámbito de la familia, ¿qué puede hacer ese accionista familiar para transmitir esos valores y para facilitar que estos aspectos que hemos comentado, que son importantes desde el punto de vista de la responsabilidad del accionista, que se mantengan en las siguientes generaciones? Yo es que voy a volver a lo mismo, dar información, intentar, no tanto involucrar, porque yo estoy pensando, claro, en mi familia mis hijos ya empiezan a ser mayores, los de mi hermano un poco menos y los de el de mi otro hermano es un enano de 7 años. Entonces, yo creo que por una parte a los que son más mayores, por lo menos en mi caso, mis 3 hijos sí que han estado en la empresa haciendo prácticas o de algún modo se han querido involucrar y los hemos querido involucrar por lo menos para que sepan lo que hacemos. Otra cosa es que luego elijan hacer otra cosa o su vida vaya por donde les interese que vaya. Entonces, lo que decía antes, al final son accionistas, están informados, tienen los informes de gestión que se entienden para el que ha estudiado Derecho o para el que ha estudiado Historia del Arte. Y los informes de responsabilidad. Y luego, para mí, lo esencial es dar ejemplos, es decir, que vean lo que estamos haciendo los demás. Y al final, pues, las actitudes, pero eso es en la empresa y en la familia y en cualquier sitio. O sea, tu forma de actuar, nuestra forma de actuar en conjunto y nuestra forma de no dedicarnos a pelar a la mujer de mi primo, pues eso lo ven y espero que lo reproduzcan. Y pues es que es difícil, porque nosotros no hemos hecho, ¿sabes?, cónclaves familiares en los cuales viene un especialista y les explica cómo tiene que ser un buen consejero y no sé qué. La verdad es que no lo hemos hecho y tampoco me da la impresión de que haya mucha inquietud en ese sentido. O sea, que con lo que hacemos es suficiente, pero bueno, probablemente me equivoque. Yo estoy de acuerdo con Añís en lo que decía del ejemplo. Cuando antes hablaba de la suerte que teníamos en la generación anterior, es un poco pues eso, porque tienes el ejemplo y ya está el camino hecho, ¿no? Yo creo que los valores, no sé si valen todos, pero valen casi todos. Lo que creo que es muy importante es que sean compartidos por todos. Es decir, hay organizaciones o civilizaciones que se organizan de una manera y otras de otra. Y hay familias en las que pues hacen unas cosas y otras no. Estamos concluyendo, pero por no dejarme pues un par de cosas que decir. Nosotros, que decían, no es el día de hablar de protocolos o de consejos de familia y todo eso. Nosotros pues teníamos un protocolo incumplido por todos por todos, ¿no? Pero era un protocolo incumplible. Y luego se hizo otro protocolo y pues, o sea, todo eso. Nosotros siempre decimos que el mejor protocolo es un buen dividendo. El mejor protocolo.
Entendiendo por buen, Natalia, no va por ahí, no buen de gordo, no. Un dividendo bueno es un dividendo que puede, no sé, sostenible, constante, inteligente, pensado, no sé, o sea, al final esto consiste en que las familias tienen que amarse y las empresas ganar dinero. Y las empresas familiares, pues lo mismo, pero a la vez, ¿no? Pues la empresa es rentable y al accionista percibirlo, porque al final de nada sirve que la empresa gane dinero. Si eso solo se lo llevan las máquinas de freír cacahuetes o lo que sea, pues también tendrá que venir algo aquí, ¿no? Pues eso. Y llevarse bien, ¿no? Que es lo que hemos insistido todo el rato. Si el plano es el accionista en la empresa familiar, ¿qué tiene que hacer? Amar a su primo, a su prima, a su tío, a su tía. Es un poco una actitud 360 y separando, no sé, estructuras, pues sin las que marca pues, la dirección, el consejo, la junta, pues cada separadas e integradas a la vez, ¿no? Que no sean, pues porque hay una conexión, claro. Y cuando llegue la siguiente generación de tus hijos, los hijos de tu prima, etcétera, etcétera, ¿os servirán las mismas estructuras o necesitaréis otras? Pues hombre, ayer estábamos en una cosa sobre el metaverso en EDEM, ¿no? Y yo eso me cuesta entenderlo. Yo le decía a Natalia, hombre, yo creo que mi hijo que tiene 14 años y está, pues bueno, como están los de 14 años, ¿no? Pues yo digo, hombre, no está tan mal como algunos, según vi ayer, está pues, en el término medio. Pero yo hoy no me puedo plantear qué será, digamos, de mis hijos en Pavasal porque no lo veo así, mis hijos o sobrinos, porque al final yo creo que esto, nosotros no sé si vamos ya por 15 o 16 hijos y sobrinos, pues hay que esperar a ver qué hay. Igual hay alguien que sigue, igual que no, pero yo en eso creo más en, no sé, en el que florezca de forma silvestre que en plantar o en imponer una serie de cosas. O sea, la perdurabilidad de Pavasal, en mi cabeza, está, pues, no sé, por encima de todo, pero de forma natural, no de forma deseada. Creo que si trabajamos y si llegamos, no sé, contentos a casa, yo tampoco les cuento mucho más de Pavasal, que jugar cuando vamos de viaje, pues, veo. Por la C, pista, es negra y nos da de comer. Y dicen, la carretera. Pues esos son los valores, que la gente entienda de dónde vienen las zapatillas o lo que sea. Y supongo, vamos, no dudo que mis primos pues harán una cosa parecida, que dirán, oye, pero no vamos hombre, los hemos traído a Pavasal, sí, a ver una cantera, sí. Llovió la víspera y no pudimos machacar piedra, pues eso nos queda pendiente, pero... O sea, si intenta que la gente vaya a ver las máquinas, pues sí. Yo que he ido siempre desde que era muy pequeñito a ferias de maquinaria, pues ahora me he llevado ya a mis hijos en alguna, me llevaré pues probablemente las siguientes ediciones a mis sobrinos para ver si se arrancan. Yo creo que no podemos, si tenemos que empujar a la gente, mal vamos. Lo mejor será bajarnos todos en la siguiente parada. Volviendo un poco a lo del tren. Pero empezar a empujar a la gente. Oye, no, tenéis que venir aquí y estudiar ingeniería y tal. Uy, mal asunto, porque luego llegarán cuando nos vayamos nosotros, que ya no estemos o que estemos en el ambulatorio, pues no vendrán. ¿Por qué? Porque no les gustará, será una cosa impuesta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No debemos imponer. No creo que sea la forma de que la empresa vaya a perdurar. Lo que se impone genera rechazo. O sea, tú embutes una cosa, pues te vas a dar la vuelta. Sí, pero fíjate, lo que me ha sorprendido en conversaciones entre mis hijos es ¿y quién se va a hacer cargo de esto? ¿A quién le va a tocar? Y claro, en cuanto sorprendí esa conversación, pues como si fuera ¿sabes? Como si fuera ahí la maldición de la empresa familiar. Y dices, para nada, o sea, absolutamente para nada. Haced vuestras vidas, haced lo que os apetezca, lo que os guste. Si en algún momento se cruza vuestro camino con el camino de la empresa, pues ya veremos, porque igual no hay sitio, igual no va a ser posible. Pero si no, lo que tendréis que saber es gobernar la empresa, controlarla, pero no gestionarla. Eso, o sea, en mi caso, pues porque ha salido así, pero podría ser perfectamente un señor de la calle que no fuera de la familia que estuviera gestionando, que tuviera la máxima responsabilidad de la empresa. O sea que... Sí, y yo creo que eso lo tienen que tener claro, que no están obligados, que no es la maldición de la empresa familiar que les sorprendí comentando. Sí, ese es un tema muy importante que además es recurrente. ¿Por qué he dicho yo eso, Pedro? Porque, no sé, yo creo que uno invierte
no sé, haciendo el acto de invertir. Y cuando yo creo que en Pavasal los accionistas no han hecho un acto de invertir, han devenido accionistas. Nosotros tenemos y hacemos negocios o trabajamos en sociedades donde tenemos una participación y luego pues hemos, no sé, cómo se dice, levantado un dinero y de ahí tenemos accionistas, tenemos inversores. Pues tenemos inversores porque han entrado en un proyecto con una, no sé, con unas condiciones, con un plan de negocio. Pues eso, nuestros accionistas no han invertido dinero en Pavasal. O sea, lo invierten de forma pasiva, en el sentido de decir, como no se lo llevan, lo invierten. Pues sí, pero ya han devenido accionistas, no son accionistas con un propósito determinado. No sé si me explico. Para mí el matiz que he puesto yo es en ese. Aparte de que yo creo que ser partícipe o accionista de Pavasal, pues no lo hace uno por inversión, no pretende sacar una rentabilidad de lo mismo, no solamente eso.